día, mil bendiciones de parte del Dios Altísimo. Le damos la gloria al Señor por tu vida. Estamos hoy en esta programación, el pan de vida, Cristo Jesús en nuestros corazones, para traer un mensaje de aliento, de esperanza para aquellos corazones que necesitan de Dios, el consejo diario. Allí donde está, a través de las redes sociales, ve conectándote, escribiendo quizás tu petición, enviando saludos en sintonía. Comunícate para poder orar por cualquier necesidad que tenga. Vamos a orar para exaltar el nombre del Señor. Le damos la gloria, le damos la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendecimos esta casa, esta familia y a todos los hermanos, amigos que se encuentran en este momento dispuestos a escuchar palabra de Dios. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de ti pongo tu palabra, Señor, palabra de vida, palabra que edifica, que consuela, que exhorta, que nos trae bendición, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Si hay algo en nosotros que no te agrada, ayúdanos, Dios, y perdónanos, Padre mío, porque queremos entrar al trono de tu gracia, Señor, en esa comunión íntima y poder, Dios mío, hablar contigo. Necesario crecer contigo, necesario dar buenos frutos, Señor. Ayúdanos a perseverar cada día y que podamos, Señor, servirte en amor, en obediencia, Padre Santo, en fidelidad. Toca corazones en este día hermoso, vidas que necesitan, Señor, un milagro, una sanidad de parte tuya, Señor. Eres el dueño, el dador de la vida. Por lo tanto, Dios mío, te agradecemos por todo el beneficio que has traído desde que te conocimos, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, y toda la gloria es para ti, mi Dios. Amén. Gloria al que vive, al que reina. Vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Juan. La cartica de Primera de Juan 3, a la altura del verso 11, vamos a leer hasta el 24. Dice la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón en Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gloria al Señor por esta palabra. Acordémonos que Juan fue un apóstol del Señor, conocido como el apóstol del amor. Qué bendición estar en esta epístola, donde la palabra nos va a hablar mucho de la condición de ese amor. Y el título es El valor de la vida. Gloria al Señor. Vemos que desde el comienzo de la creación, Dios ha mostrado su amor por nosotros, por toda la humanidad. Este es el motor y su propósito al crearnos para amarnos y relacionarnos de forma íntima con Él. Vemos que en la Biblia podemos ver que amar no siempre resulta agradable o fácil. El mandamiento que establece la palabra de Dios, salido de la boca del mismo Jesús, que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero que también amemos a ese prójimo que de pronto no es fácil para nuestras vidas, ese prójimo que te da molestias, ¿no?, que te obstina la vida, que quizás siente fastidio por las calamidades que has pasado con esa persona, pero aún así el Señor nos demanda el amar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no es cuando amamos a quienes nos quieren, porque es más fácil una persona que te ame, te estime. Para ti y para mí es más fácil amarla, pero para aquella que nos hace daño, que va en contra de las cosas de Dios, nos cuesta muchas veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Amar. Así la persona nos haga daño, nos maldiga, hable mal de nosotros, nos trate injustamente, pues es necesario. Si Cristo lo hizo por toda una humanidad que estaba en pecado, como nosotros no podemos siquiera hacer el intento de amar a ese prójimo que no es de bendición, pero que nosotros le podemos enseñar a ellos el amor de Cristo para que esa vida sea tocada por el poder de Dios y también conozca de ese amor, porque es necesario. Entonces, quizás no estamos en la capacidad de amar, pero del corazón de Dios sí fluye su amor, un amor que lo demostró con hechos. Porque una cosa es que tú digas, yo amo a fulana, yo amo a fulano, lo estimo, lo aprecio, pero cuando de verdad nos toca hacer algo a favor de esa persona, allí es donde Dios va a probarnos en la realidad, en la vida real. Gloria al Señor. Entonces, cuando la persona es mala y comete cosas malas contra nosotros, ¿qué nos toca? Sobrellevarlo, mirar los errores que no nos afecten, ya que Jesús dio su vida por nosotros y nosotros no estamos para juzgar ni señalar a nadie, sino para soportar a esas personas que quizás no tienen a Cristo en su corazón y necesitan urgentemente de ese amor divino, ese amor que trae paz, que trae gozo, alegría, que te inunda de amor, que esos frutos del Espíritu Santo se tienen que desarrollar en el día a día de nuestro diario vivir. Entonces, el cambio está en nuestra voluntad. El poder cambiar depende de ti o de mí.
Gloria al Cristo maravilloso. Y leyendo el 11, que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice que desde el principio de la enseñanza en Dios, la enseñanza del mandamiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Entrar en ese amor fraternal, ese amor que perdure, que no nos cansemos, que estemos allí prestos para perdonar, para poder mirar a la persona en amor y soportarla. Que te es fácil, no es fácil, pero Dios nos da la paciencia de poder llegar a esa altura y poder testificar de que hay un Dios grande y maravilloso, que un día nos escogió, nos invadió de amor y ha hecho una obra hermosa en cada uno de nosotros, y nosotros de gracia tenemos que agradecer y hacer la obra en esas vidas, en esos amigos que no conocen al Señor. Bendito es el Señor, dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mira este pasaje que es muy fuerte, que menciona lo que pasó allí en el huerto del Edén, cuando Dios formó la familia, cuando de Adán y Eva salió la creación de tener sus hijos, el poder multiplicar, el poder de la vida, el valor de la vida que hoy en día se ha perdido. Vemos cómo está la sociedad hoy en delitos, en pecado, la violencia, la muerte. Ya la vida la tienen en poco, cualquiera mata en el vientre de una mujer a un feto, no hay compasión. El hombre hoy en día, cada día, se está degradando más, volviéndose más violento, más ya no hay compasión en el corazón. Se han perdido muchos valores, pero tenemos a Dios grande y maravilloso, que todavía hay vidas que se guardan, hay vidas que el corazón lo guardan para el Señor para no dañarse, porque escrito está que vendrán tiempos malos, difíciles, peligrosos, que los hombres serán amadores de sí mismos. Ya no habrá amor por ese prójimo, porque al amarte por ti mismo vas abandonando el amor por el prójimo, y aún no te van a hacer el amor ni siquiera por Dios, que no lo estás viendo, pero que existe, que es real y que es un mandato de Dios. Vemos unas vidas incrédulas que no creen ni siquiera en Jesús, no creen en ese Dios que formó la tierra, que la llenó de tantas cosas hermosas, para que tú y yo viviésemos quieta y reposadamente y disfrutáramos de todo lo que Él puso allí para que el hombre viviera bien. Y muchos que no creen, reniegan de Dios, dicen que no existe, pero viven de lo que Dios hizo. Usan las cosas que Dios puso en la tierra, que Dios tiene que quitar esas vendas en esas vidas para que puedan entrar al mundo espiritual y mirar que Dios es real, que tengan experiencia con el Dios Altísimo. Porque este pasaje que habla de esta familia de Caín y Abel, aquí hubo una maldición que para estos tiempos alcanza a muchas familias, y en el nombre de Jesús esas maldiciones se cortan por el poder de la palabra, porque vemos que Caín era un hermano que sus obras eran malas, pero Abel tenía otro modo de pensar, de vivir, y él hacía las cosas justas, como a Dios le gusta que tú seas un hombre, una mujer justa.
Entonces estamos llamados a ese cambio, a no tener envidia, porque la envidia separa, el egoísmo separa, que esto es mío, que nadie me lo coge, que yo lo compré con mis sudores, que una cosa, que otra. O sea, queremos tener idolatría por algo material. Las cosas hay que cuidarlas, atesorarlas, porque Dios nos da algo para ser buenos administradores. Cuidar las cosas, sí, pero no es que tú lo vas a tener de ídolo en el corazón, porque eso te puede dañar la vida, te puede hasta dar un infarto si de pronto alguien te tocó lo que tienes allí como el ídolo de la casa. No es solamente inclinarte a una imagen. A veces tomamos idolatría por la casa, por un carro, por un hijo. Y todo esto afecta a nuestro corazón porque nos volvemos egoístas o nace la envidia también de que aquel tiene y yo no tengo, si nosotros tenemos lo mismo, pero a aquel le va mejor que a mí. En fin. Esto es dañoso para nuestro corazón y a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque va en contra del amor de Dios. Todo lo que esté fuera del alcance de los propósitos de Dios se vuelve pecado. Y nosotros, Dios nos llama a ser hermanos en Cristo Jesús. Dice el 3, hermanos míos, no os extrañen si el mundo os aborrece. Eso es verdad. Dice el 14, nosotros sabemos que hemos pecado, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Gloria al Señor. Dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Esta palabra es fuerte. Vivir entre hermanos, vivir en una familia, en congregación, no es fácil. Porque allí va a salir de muchos corazones lo malo que puede estar viviendo una persona, que le fastidia al que está al lado, que no lo soporta. Entonces puede pasar que pueda haber un rechazo por el hermano, hasta por un amigo que no conoce de Cristo, que esos son a los que verdaderamente Dios está llamando en estos tiempos, y que tú y yo tenemos la responsabilidad de poner amor por esas almas para que ellos lleguen postrados a los pies del Señor. Así como un día nosotros estuvimos extraviados, sin Cristo, sin esperanza de salvación, esas vidas necesitan urgentemente que nosotros lo llevemos a los pies de Cristo Jesús, hablándole del amor de Cristo en su palabra, predicando el conocimiento que ya nosotros tenemos para una salvación, para esa vida eterna. Entonces, como Abel fue odiado prácticamente por su hermano Caín. Qué cosa tan horrible que entre hermanos haya odio, que no se soporten, que haya división, que se diga, bueno, tú no pasas para acá porque lo mío es esto y lo tuyo es de la línea para allá, como se da en muchos lugares donde ellos colocan líneas imaginarias y no se puede pasar hacia allá ni los otros hacia acá. Así está la humanidad hoy en día, sin amor, sin temor a Dios, porque si hubiese amor y temor a Dios, esto sería diferente. El hombre quizás habla de la paz, vamos a firmar la paz, que la paz y la paz, y la paz, si no está en tu corazón, ahí no vale que se firme documento, acta, que se hagan actos de la forma que el hombre lo quiera hacer. Si no está Cristo en el corazón, ahí no hay paz. Amar es evidencia de vida. El que tú ames evidencia que en ti hay vida, que en ti hay amor, esa vida espiritual
que nosotros necesitamos, porque si estamos faltos de amor, nos toca acercarnos al Señor, nos toca buscarlo para que no vaya a haber muerte espiritual, porque nos ponemos resecos, sin vida y sin nada. Todo tiene que ir lleno de amor en la familia, en la congregación, en cualquier lugar donde Dios nos tenga, ir llenos de amor. Entonces, el odio en este caso no sirve. El odio prácticamente equivale al asesinato del corazón, como enseñó Jesús allí en Mateo 5, 21, 22, y lo voy a leer. Dice la palabra Mateo 5, 21, 22, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Mira lo delicado que es esto. El no amar, el no perdonar, el rechazar a nuestros hermanos, aún familiares, amigos, a enemigos, a la persona que Dios nos ponga en el camino. No podemos ir por el mundo ignorando el llamado que Dios nos hace. Estamos esperando el rapto de la iglesia. No sabemos en qué momento vamos a volar. Y para que tú y yo nos podamos ir en el rapto, o de pronto si morimos antes del rapto, tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para saber que nos vamos a salvar, que vamos a cumplir la palabra, los mandamientos, porque a veces nos descuidamos por pequeñas cositas y podemos perder esa salvación que es gratuita, que Dios se la da a toda vida que la necesite, a todo corazón que esté falto de ese Cristo maravilloso. Entonces, como Jesús nos enseñó a amar a ese prójimo, a ese hermano, así nosotros tenemos que cumplir con esos preceptos divinos, la palabra de Dios, que es el mejor alimento que puede llegar a nuestras vidas. Dice el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gloria a Dios. Ahí está clarito el amor de Cristo por toda una humanidad, ese amor que cada día nos tiene que fortalecer, que nos tiene que ayudar a dar palabra de esperanza, ese amor que no lo conseguimos en cualquier parte, porque es algo del alma, del corazón, del espíritu hacia nuestras vidas, que nos llena de ese modelo de Cristo, ese amor sacrificial que ofreciendo su cuerpo molido allí en la cruz del Calvario para morir, tiene un valor que no tiene precio, un valor que nosotros como hijos de Dios tenemos que dárselo al Señor y poder dar de gracia, impartiendo palabra a aquel que lo necesita, que no conoce ni tiene idea, porque a ti te puede amar tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, tus familiares, aún amigos pueden amarte, pero el amor de Cristo para nuestras vidas es diferente, es un amor tan sublime, tan grande, que por eso nosotros nos enamoramos y vivimos ese primer amor que nunca debe irse de nuestros corazones, que tiene que permanecer, que tenemos que avivar cada día, porque es el amor que pudo vencer allí
al enemigo en la cruz del Calvario. Fue por amor que fue vencido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un amor tan grande. Entonces lo demostramos a través de nuestro diario vivir, sabiendo vivir en esta tierra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imagínense si estamos viendo necesidades en familias, en casas, situaciones, y nos hacemos los loquitos. Pero que ese no es problema mío, que resuelva, que haga. A mí no me interesa. Imagínese usted. Primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo, van agarraditos de la mano. Y aquí está Juan, hablando de ese amor que recibió del amado Salvador Jesucristo. Ese amor que le entró por todo su ser, por sus tuétanos, coyunturas y intenciones del corazón, pensamiento, que lo disfrutó cuando estuvo con él allí aprendiendo lo que Jesús tenía que dejar para que esta humanidad también pudiera seguirle. Y él refleja en estas carticas todo el amor que viene de lo alto, porque para que un hombre hable de amor es porque recibió ese amor, porque vivió ese amor, porque pudo valorar el amor. Acordémonos que él estaba siempre al lado del maestro allí, acompañándolo en momentos buenos, difíciles, malos. Allí estuvo el apóstol Juan al lado de ese Cristo maravilloso, misericordioso. Por lo tanto, la palabra de Dios nos habla, dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí está más clarito, que no hablemos solamente de palabra. Yo te amo, yo te quiero, yo hago por ti lo que sea. De palabra no. Dios no quiere ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así como se movió el buen samaritano, que él no preguntó que quién era ese hombre, que qué hacía moribundo en el camino. Simplemente pasó un levita, pasó un sacerdote, y estos no manifestaron el amor por ese hombre que estaba allí tirado, a punto de morir. Pero se levantó un buen samaritano que fue movido a misericordia en amor, extendió su mano, lo cargó, lo llevó a su casa para darle el cuidado, la atención, el alimento, poderlo vestir y calzar, y aún así dejarlo para que lo cuidaran, porque tenía sus actividades que hacer también. Ahí se reflejó el amor. El amor de Cristo es lo más lindo, nos suple de todo, nos quita enfermedades, nos da dones, nos da esos talentos que nosotros tenemos. Esto no viene porque yo conozco, porque yo sé. Esto viene porque a Él le place hacerlo. ¿Para qué? Para el servicio del reino de Dios, para que el reino se ensanche cada día más y nosotros disfrutemos con todas las bendiciones que el Señor derrama para nuestras vidas. Entonces vemos que el amor sincero va más allá de las palabras, se expresa en acciones. Qué lindo saber que tú y yo podemos bendecir a otras personas. ¿Por qué? Porque si hay amor en tu corazón, tú llevas la palabra y tú estás pendiente de la necesidad de tu hermano, de tu prójimo, de tu amigo, y Dios te va a dar para suplir de lo que esa vida necesite en el momento necesario. Bendito es el Señor, dice.
el 19. Y en este conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón en Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios te conoce a ti, me conoce a mí, conoce todas las cosas. Tenemos que obrar ¿cómo? En amor. Nos da confianza el Señor delante de Él. Esa confianza, como cuando una madre entra en confianza con su hijo, que le expresa todo, o un buen amigo, una buena amiga, hay una confianza mutua, pero la mejor confianza es en Él, confiar en el Dios Altísimo, en ese Dios que no nos va a traicionar, que siempre va a estar prestando su oído para escucharnos las situaciones que estemos viviendo, el momento bueno, difícil, el momento malo. Ahí va a estar esa intimidad con el Cristo maravilloso. Entonces, Dios conoce la sinceridad de nuestros corazones. Dios sabe si le mentimos, si estamos inventando cosas, o es que simplemente lo hacemos porque nos las damos de que somos buenos. Dice aquí la palabra, el 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón en Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué lindo. Habla de esa confianza en el Creador. Qué bendición saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos comprende, que podemos depositar toda la confianza en Él. Dice el 20, y cualquiera que pidiéremos, lo recibiremos. Todo lo que pidamos creyendo en Él, lo recibiremos. Así que no te canses de pedirle al Señor, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira que aquí habla de mandamientos. Si tú cumples con los mandamientos divinos, si tú cumples con Dios en fidelidad, en amor, te va a venir respuesta. Porque Dios no va a bendecir a un hijo grosero, desobediente, infiel. Y aún así, Dios tiene misericordia, porque Dios está esperando que le entregues el corazón verdaderamente, que seamos esos hijos que agrademos el corazón del Señor. Entonces, Dios espera que corazones sinceros, que nuestra conciencia sea una conciencia limpia, que no finjamos, que si abrimos el corazón a Dios para pedir perdón, nosotros podamos bendecir a muchas vidas en sinceridad. No es para que nos vean, que nos califiquen, que hizo una buena labor, que ella sí, que él sí, no. Dios no nos llama a darnos esos premios, a esos trofeos como el hombre lo hace. El hombre lo hace para felicitar, para que lo vean, que es el que ayudó, que es el que favoreció. Dios no espera de nosotros de que lo hagamos de esa forma. Nosotros lo hacemos naturalmente, sinceramente, en agradecimiento a Dios, en amor a ese prójimo, a ser sembradores del reino del cielo, para bendecir a los amigos, a los hermanos, a las vidas que no conocen al Señor, y poder nosotros tener esa conciencia limpia que produce confianza en Dios a través de la oración. Porque a través de la oración tú y yo nos acercamos al Señor limpiamente, tenemos esa comunión íntima con el Dios Altísimo y podemos pedirle: Señor, ayúdanos, mira mi condición, Padre,
mira que he sido obediente o he sido desobediente, porque Dios nos va a demandar ese mandamiento que cuesta. Dice el 20, y este es tu mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fíjate, dice en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Ahí no dice Pablo, no dice Pedro, no dice Gabriel, no dice esto, no dice María, ni Juana, ni Sebastiana. Dice en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandato de Dios, el amarnos unos a otros. Y resulta que más bien nos odiamos los unos a los otros. Y el diablito muerto de la risa, ¿los ves? Los tengo peleando, los tengo divididos, los tengo en pleitos, en contienda, en envidias, en odios. Nosotros no podemos darle cabida al enemigo. Nosotros siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios en obediencia, en amor, en respeto. Que tu fuerza cada día se levanten como las fuerzas del búfalo, como un hombre, una mujer esforzado, valiente, que podamos contrarrestar las fuerzas del enemigo. Cuando el enemigo se levante, podamos con la autoridad reprenderlo, podamos renovar cualquier situación que estemos viviendo, podamos avanzar cada día. ¿Por qué? Porque la oración nos va a dar la eficacia, el nuevo cambio de vida, las fuerzas para no volvernos cristianos raquíticos espiritualmente, sino que estemos llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, llenos de sus frutos, para cuando venga el día malo, cuando venga el enemigo a querer destruirnos, poder tomar esa autoridad que Dios nos ha delegado y poder levantarnos y decir: voy a orar por mis hermanos, voy a orar por las almas que se están perdiendo, por Colombia, que está viviendo momentos difíciles, por cualquier situación de la congregación, de la familia, por toda vida que necesite, aún por aquellos que no aman a Dios, que niegan, que dicen que no existe. Aún por ellos Dios nos da la autoridad de orar, de poder acercar sus vidas delante de Dios, para que Dios los toque, para que Dios los llame, porque ha sido blasfemias, maldiciones, palabras de maldición que las personas expresan, desobedientes, crueles, que no se acercan a Dios, que quieren resolver la vida es con maldiciones, palabras deshonestas, con la crueldad, con la truanería, todo lo malo que brota de un corazón que no tiene a Cristo. Y para eso estamos tú y yo, para dar una palabra de esperanza, de vida. Nosotros cumplimos con Dios, nosotros hacemos la obra de Dios. Cuando allí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando nosotros damos esa palabra, es una palabra que vuelve la vida en la persona, la eficacia de vivir, de la vida, de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, de no quedarnos allí, que yo la escuché, pero hasta ahí llegó, porque vino el pajarito, se la llevó, porque vino la piedra y se ahogó. Circunstancia que a veces la palabra no da fruto, porque nosotros cerramos el corazón a Dios y no queremos que Dios haga la obra completa en cada uno de nosotros, porque en estos tiempos, aún personas que se congregan, que están bautizadas,
que tienen un lugar donde escuchar palabra de Dios, todavía con el corazón duro, se cierran a la palabra, se cierran al mover del Espíritu Santo y permanecen y van y vienen. Es que yo estoy aquí porque no me quiero perder, pero no han tenido ese encuentro genuino con el Señor y viven una vida vacía, sin esperanza de nada, porque nosotros necesitamos crecer en amor. Dios tiene que llenar nuestras vidas de ese amor tan grande, de los frutos del Espíritu Santo, para que tú y yo nos dolamos de las necesidades, que el sacrificio de Cristo lo recordemos todos los días de nuestras vidas, que podamos bendecir a una persona que tenga necesidad. No podemos ser indolentes al dolor de muchas personas que en estos tiempos, pasando fuertes enfermedades, necesidades, cosas adversas, por lo menos que levantes oración por esas personas, que Dios te ponga en el corazón de bendecir sus vidas, porque es necesario. Gloria al Cristo maravilloso. Entonces el 23 y el 24 dice, el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está todo. Todo está establecido en esta palabra. El ser obediente a Dios, el poder sentir el Espíritu Santo confirmar esa unión entre Dios y nosotros. Por lo tanto, esta palabra es para que la atesoremos, porque esta palabra hace un llamado directo al amor fraternal. Y Dios usó en esta palabra la vida de Caín y de Abel, donde el odio, la envidia, dañó el corazón de Caín. Entonces, el amor como prueba de vida espiritual nos va a ayudar a seguir adelante, y nos enseña la palabra que el odio es equivalente al asesinato, prácticamente. El que odia es como si hubiese matado a otro, y presenta a Cristo como el máximo ejemplo. Eso no hay que dudarlo, eso lo leímos allí en el 16, el máximo ejemplo de vida, el amor que nos alcanzó a nuestras vidas, gloria al Señor, y destaca la importancia de las obras que son necesarias. El amor se muestra en hechos, no en palabras, habíamos dicho, en hechos, porque Dios nos está exigiendo en estos tiempos, nos está demandando, porque el mundo está como está y nosotros somos la iglesia del Señor, los llamados a llevar mensajes de salvación. Entonces lo relaciona en el amor. Allí en la oración nos acercamos más a Dios porque hay obediencia, nos conecta con la fe en Cristo Jesús que no puede faltar. Y ya por último habla de la presencia del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no sirve, no funciona, no va a quedar bien, porque hay que abrir el corazón a Cristo Jesús para que Dios saque lo malo, para que el amor de Dios entre y esos frutos del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida, en mi vida, y que el Espíritu Santo que da convicción de la obra que está haciendo en nosotros se manifieste en amor, en misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor. Delante de ti, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos enseña, Señor, a amarte, a amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a vivir en amor, ese amor verdadero
ese amor de verdad, no de palabras simplemente, Señor. Limpia nuestros corazones, saca del corazón del hombre la envidia, el resentimiento, el egoísmo, Señor. Haznos un reflejo del carácter tuyo, de ese carácter de amor, esa vida santa, esa vida de compasión, Señor. Oh Dios mío, que el ejemplo de Cristo, que dio su vida por toda una humanidad, Dios mío, nos inspire, Dios, a morir cada día, Dios mío, a entregar en generosidad, Señor, el amor por el prójimo, mi Dios amado. Que el Espíritu Santo, Dios mío, llene muchas vidas que en este momento, Dios, necesitan un milagro, una sanidad. Tócate allí la parte afectada de tu cuerpo y declárate sano y libre por el poder de la palabra, Dios mío, que podamos, Dios mío, producir frutos, Señor, de tu Espíritu, para entrar en esa confianza en ti, Dios mío, que nuestras vidas sean testimonio vivos de amor, Padre, que podamos, Dios mío, vivir una vida delante de ti agradable, Señor, que nos reconozcan a través de esos frutos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchaste, Señor, esta oración para vivir, Señor, como tú deseas que vivamos en esta tierra. Y te damos gracias, Jesús, por la palabra que nos ha llegado a lo más profundo de nuestros corazones, para vivirla, para ponerla por obra y disfrutar cada momento el deleite en ti, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a ese Cristo maravilloso. Vamos a reportar sintonía a todas las personas que estuvieran atentas a esta programación, El Pan de Vida. Tenemos la vida de Alejandra Argote, Samir Restrepo, el pastor Blas Pesotti, Valentina Peñate, tenemos a Eduardo Ortiz, gloria al Señor, Gabriela Tolosa, nuestra amada Natalia García, Isaac López, Génesis Avendaño, Kiara López, Ángelis Soler. Buena audiencia. Está allí Aderlín Figueroa, Rodolfo Consuegra, Neida Núñez, Carolina Zuluaga. Buena sintonía de esta amable audiencia, fieles. Daniela Gómez, tenemos a Caterine Peñaranda, bendiciones, Katy. John Junior Gámez, bendiciones, amado pastor. Siga adelante también el pastor Luis Evelio Guzmán, José Carrillo, Ani Jiménez, el pastor Víctor Hugo Pachón. Mandamos bendiciones a nuestros pastores de la iglesia Boston, a los hermanos, a los amigos y todo aquel que necesite de Dios.